Hola, buenas tardes. Soy alumno del Instituto Politécnico Nacional en la escuela ESIME, Unidad Azcapotzalco. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica y este es una tarea para la materia de máquinas eléctricas. Mi nombre es Ramírez Espinosa Aarón y estoy en el grupo 4MB5. El motivo de este video es para tratar el análisis básico de circuitos eléctricos para máquinas eléctricas. La primera pregunta a tratar es ¿qué es la corriente alterna? Como ya hemos visto antes, la corriente son los electrones que se mueven a través de un conductor. Entonces, ¿qué quiere decir corriente alterna? Corriente alterna quiere decir que estos mismos electrones se van a estar moviendo indefinidamente de un sentido a otro, o sea, va a variar su sentido con respecto al tiempo. En otras palabras, alterna el sentido del movimiento de los electrones. Esto es gracias a un alternador, el cual provoca que, como ya habíamos dicho anteriormente, la energía mecánica la convierta a energía eléctrica y nosotros podamos usarla, o sea, uso doméstico. Segunda pregunta, ¿qué es la corriente directa? Bueno, también se le conoce como corriente continua a esta corriente directa. ¿Qué quiere decir que es? Es la corriente que se mueve, bueno, más bien sus electrones se mueven en un solo sentido. Y este tiene que ver desde el polo negativo al polo positivo. Y también algo que podemos añadir es que este tipo de corriente es constante. Tercera pregunta, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es un tipo de energía invisible, la cual se expresa por medio de unas partículas, las cuales se llaman electrones libres, que se encuentran dentro de una sustancia. Estas partículas, o más bien los electrones libres, si viajan a través de la materia, se le denomina como corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes y si nos vamos a la ley de Ohm, esto nos dice que su fórmula es corriente igual al voltaje entre resistencia. Cuarta pregunta, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Este voltaje se puede medir en voltios. Para calcularlo es con respecto a la fórmula de V es igual a resistencia por corriente. Y este voltaje se puede medir entre dos puntos en donde se quiera saber cuántos volts son los que circulan por qué elemento, ya sea una resistencia, un LED, por ejemplo, son opciones, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie se define como el circuito que tiene involucrados elementos y dispositivos que van a estar conectados uno detrás del otro o sucesivamente, dicho de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, si tenemos un elemento, al momento de que la corriente circula por este circuito, la corriente va a entrar por la zona de entrada del dispositivo y va a salir, pero debe de entrar por la misma entrada del siguiente dispositivo y así sucesivamente. Siguiente pregunta, ¿qué es un circuito en paralelo? Al contrario del circuito en serie, este se define como igual un circuito que tiene elementos y dispositivos, pero están conectados de manera alternada o que comparten tanto su entrada como su salida por diferentes cables. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar conectados en el mismo cable y la corriente va a tener diferentes caminos que recorrer. Esto dependiendo de cuántos dispositivos sean los que estén conectados. De otra forma un poquito lógica que se podría explicar, si nosotros dibujásemos este circuito, algo que notaríamos que tiene como característica es que tanto los elementos están alineados paralelamente entre ellos. Por eso también se le puede decir que es un circuito en paralelo. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de esta corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento va a imponer el movimiento de las cargas
dependiendo el material con el que está hecho y la cantidad de ohms que éste involucra en este elemento. La resistencia se puede calcular por medio de la fórmula de voltaje sobre corriente, y algo que se me pasó a mencionar es que se mide, como ya lo había dicho, en la cantidad de ohms que tiene cierto elemento. ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito con arreglo en serie? El voltaje se comporta de la siguiente manera. Eh, Nosotros vamos a tomar el ejemplo de que tenemos 5 resistencias en un circuito conectadas estas en serie. Nosotros vamos a transmitir un voltaje total, pero este voltaje total se va a distribuir por cada una de estas resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si medimos el voltaje en cada una de estas resistencias, va a marcar un voltaje diferente. Pero a la hora de nosotros sumar todos estos voltajes de las 5 resistencias que teníamos, o bueno, que tenemos en el circuito, nos va a dar un voltaje total, que es el que principalmente estamos transmitiendo por este circuito. ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito con arreglo en paralelo? Bueno, el voltaje se comporta de diferente manera al de en serie, porque aquí el voltaje total va a ser igual al voltaje del primer elemento que tengamos o la cantidad de elementos que tengamos. Dicho de otra forma, podemos decir que el voltaje total va a ser igual al voltaje del primer elemento, este voltaje del primer elemento va a ser igual al voltaje del segundo elemento, y el voltaje del segundo elemento va a ser igual al voltaje del tercer elemento, y así dependiendo cuántos elementos tengamos. Se podría decir que a la hora de utilizar fórmulas como ley de Ohm este voltaje pues básicamente no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Cómo se comporta la corriente eléctrica en un circuito con arreglo en serie? La corriente eléctrica se comporta de la siguiente manera. La corriente total va a ser igual a la corriente número 1, a la corriente número 2, a la corriente número 3 y a la cantidad o número de corrientes que tengamos dentro del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de los amperes de la corriente total o de cualquier corriente que tomamos de referencia van a ser iguales entre sí y no van a cambiar, van a seguir siendo el mismo valor de amperes, si es que nos lo dan en amperes o en miliamperes o en otro prefijo. ¿Cómo se comporta la corriente en un circuito con arreglo en paralelo? La corriente eléctrica se comporta de la siguiente manera. Vamos a tener que una corriente total va a ser va a ser suministrada a este circuito en paralelo, pero va a ser de alguna forma dividida o mejor dicho repartida a cada elemento que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente total va a estar conformada por la suma de cada una de las corrientes que tengamos de nuestro circuito. Por ejemplo, en dado caso de que tengamos, no sé, 3 elementos que manejen, y claro, van a manejar corrientes distintas, va a ser corriente 1, corriente 2 y corriente 3. La suma de estas 3 corrientes van a dar la corriente total del circuito.